Bona tarda, benvinguts a aquesta Core-Talk del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim el plaer de comptar amb Geoffrey Players, que farem un diàleg al voltant de les seves investigacions sobre moviments socials. Carles Feixa ens donarà una aproximació a la trajectòria investigadora del Geoffrey Players. Geoffrey Players és un sociòleg investigador amb el qual fa temps que col·laborem, tant jo i José Sánchez com la resta de membres del projecte Transgang i del grup de recerca Joviscom, sempre interessat en la innovació en la mobilització col·lectiva en els moviments socials. El seu, no el primer llibre, però sí el que el va situar en l'interès teòric a nivell internacional es titula Alter Globalization i ho va publicar fa uns 20 anys a Polity Press. És fruit d'una recerca sobre el moviment altermundialista de Seattle a Porto Alegre, passant per Catalunya, per Europa. A partir d'aquell moment el vam convidar a participar en un projecte que es deia Genin a la Universitat de Lleida, fruit del qual va ser un llibre que es diu Que fue de la primavera indignada, on intentàvem comparar que havia estat del 15M, de l'Occupy Wall Street, de la primavera àrab, de tants i tants moviments, del moviment estudiantil xilè, que després en podrem fer alguna al·lusió. I finalment el seu últim llibre es titula Movimientos sociales en el siglo XXI, publicat per Icària i per Claxo simultàniament, on aborda un intent de teoritzar què representen els moviments socials avui. Es va publicar just abans de la pandèmia, potser ara en aquest debat podrem també reflexionar sobre com ha canviat la mobilització col·lectiva després de la pandèmia i com en el futur proper es pot dur a terme això. Val a dir que Geoffrey, tot i que ell és belga, professor a la Universitat de Lovaina, té molts vincles amb Catalunya, amb Espanya i amb Amèrica Llatina i per tant coneix molt bé tota l'evolució dels moviments socials a Mèxic, a Xile, a Brasil i avui, a més, és vicepresident de l'Associació Mundial de Sociologia, organitzant els congressos mundials i donant un to molt militant a l'activisme dels investigadors socials. Bé, recollint aquest últim punt, també ens acompanya la Carla Enríquez, que és psicòloga social i està treballant sobre movimientos socials a Chile. Y a mí me gustaría entrar en conversación con ellos dos a través de esta idea que a mí siempre me ha influido muchísimo en mis investigaciones sobre movimientos sociales, en este caso en el norte de África, una cuestión que Geoffrey trata mucho continuamente y sigue retratando y revisitando en los libros posteriores, como este último que tiene aquí para presentar, que es las dos vías del activismo, ¿no? Esas dos vías del activismo, de qué manera confluyen, qué son, de qué manera confluyen, qué nos enseñan para los movimientos del siglo XXI. Sí, pues miran ahí, creo que los movimientos sociales, cuáles sean sus temas, siempre tienen una pregunta también que les toca, es ¿cómo cambiar el mundo? Y la verdad no tenemos respuesta a eso. Nadie sabe bien cómo cambiar el mundo. Más o menos en el siglo XXI, un poco antes quizás con el movimiento altermundialista, hay dos grandes respuestas que hicieron a esa pregunta por una cantidad de movimientos. Por un lado, la gente que lo que llamo la vía de la expertise, la vía de la razón, donde la gente dice, para cambiar el mundo necesitamos tener buenos argumentos. Vamos a desmontar la trampa del neoliberalismo, para mostrar que esta economía no es justa, no es democrática y no funciona a nivel económico. Y por lo tanto, se requiere que haya expertos de ONGs, de la sociedad civil, de movimientos sociales, que desmontan eso, pero también ciudadanos que aprendan de eso, que sepan un poco más de la economía para ponerse en el debate público, porque no se puede que en la democracia se hable de cualquier pequeña cosa y no de las grandes preguntas de la economía. Eso es la vía de la razón. Ellos organizaron los primeros foros sociales mundiales, contracumbres y todo eso. Al lado de eso, hay otra vía que al inicio fue menos visible, pero importante desde el inicio. Ahí dicen, la cosa para cambiar el mundo, pues tenemos que iniciar
por nuestra experiencia. Tenemos que resistir al formataje de nuestra vida, de nuestra sociedad, por este modelo neoliberal, competitivo, patriarcal, racista, colonial. Ahí eso se inicia por uno mismo, por la transformación de uno mismo, ponerlo en la práctica con sus valores, y es una vía la vía de la subjetividad, en la cual, por lo tanto, toca mucho al individuo, que el cambio es un proceso que viene a partir de la vida cotidiana. Creo que tenemos que pensar los movimientos de manera muy distinta, con esas dos vías ahí, que complementa la vía más clásica, la vía política, que sigue muy importante. Vemos después de la última década la importancia de las luchas políticas, de las elecciones, de quién está ahí. ¿Quién puede decir, como hace 10 años, que todos los políticos son iguales? Cuando tuvimos en el poder gente como Trump, Bolsonaro, o Erdogan en Turquía, Putin, claramente no es igual. Así que la política representativa es muy importante, pero al mismo tiempo es solo una parte de la democracia. Hay también lo importante de la calidad del debate público, hay la vía de la razón, de la expertise, de los argumentos, y luego la democracia es toda la cosa que hacemos en nuestra vida, es una manera de vivir juntos pensándose como iguales. Eso también es la democracia, la manera de vivir juntos, y eso se dio en muchas partes del mundo. Y lo que hacen los movimientos sociales, a partir de ahí voy a hablar un poco más quizás de la vía de la subjetividad, son las prácticas. Eso me interesa mucho, de ver cómo poner la democracia en la práctica, la ecología en la práctica, el feminismo, el feminismo en la ecología no es algo que haces 2 o 3 horas al día, a la semana, cuando vas a la marcha, a la junta, no. Eres feminista o ecologista desde que te levantas, en la manera de bañarte, desplazarte, comer, vivir con los demás. Y así que el activismo se ha pensado demasiadas veces como algo afuera de la vida cotidiana. No es cierto. El activismo está profundamente metido en la vida cotidiana, y creo que hay que dar un paso más allá, en particular por esta vida de la subjetividad. Es decir, que no solo que está en la vida cotidiana de los activistas, pero es una parte de sí mismo. El activismo cruza los individuos porque es una parte de su ser mismo, la manera de construirse como persona, autónoma del sistema ahí, de ser menos competitivo, más responsable en términos ecológicos, cuidar la paridad de género. Y eso es una manera de ser también. Ser activista es una manera de ser, no solo de actuar. Y los dos se vinculan mucho. Y junto a eso, lo que me interesa mucho en particular, lo vimos mucho con la pandemia, con otros movimientos, es que no solo es una manera de actuar, de ser, también es una manera de producir conocimiento. Vemos cómo los activistas recientemente han transformado nuestra visión de la pandemia. Vemos como antes, lo que decía al inicio de la pandemia, que es una enfermedad que nos toca a todos como seres humanos. Somos todos iguales frente a la pandemia. Eso, gracias al trabajo de medios sociales, se ha destruido. Sí, es un virus que puede afectar cada cuerpo, cada ser humano así, pero nos afecta de manera muy distinta, según nuestra clase social, según dónde vivimos, en cuál barrio de la ciudad, según la raza y el género. Las mujeres son las que tuvieron que afrontar esa pandemia mucho más que los hombres, y las mujeres negras de todas las migraciones, de hecho latinas, aquí en España, en Cataluña, son las que tuvieron que pagar un precio muy alto en su familia porque cuidaron a la gente, en su carrera porque ellas fueron quienes tuvieron que poner su carrera entre paréntesis, o también porque cuidaron los demás. Y eso son cosas que son los movimientos sociales que mostraron eso, de la pandemia ahí. Así que es un rol muy importante de ver los movimientos sociales como productores de conocimientos, tanto del lado de la expertise, conocimiento abstracto, para desmontar lo que está pasando con la pandemia, con el capitalismo, pero también conocimiento que se produce a partir de la acción concreta más de abajo. Ahí también se produce conocimiento que transforma nuestra manera de ver el mundo. Sí, un poco reflexionando lo que plantea Geoffrey, no puedo olvidar el caso chileno, hablar ahí desde la experiencia, que pienso que estas dos vías se cruzan mucho en lo que ha pasado en el contexto chileno con las últimas elecciones. Precisamente un movimiento que ha venido acumulando experiencia desde inicios del 2001 hasta la elección presidencial, ahora en el año que recién pasa, con un presidente que es muy joven, que tiene una impronta feminista, una experiencia vinculada al movimiento estudiantil, pero sobre todo que representa un partido político que se construye a partir de 3 movimientos que dijeron, bueno, es el momento de dar un paso, llegar a esta vía de la razón, digamos, ya que tenemos los argumentos, la experiencia, transformarnos en partido político y hacer el cambio desde adentro, digamos, ¿no? Entonces hay una transformación ahí desde el activismo, que es juvenil, con una fuerte impronta vinculada a las demandas medioambientales, feministas, etcétera, y que se transforma en una fuerza política evidente con un gobierno feminista. Sí.
Hay los claroscuros, porque el movimiento chileno efectivamente es la parte luminosa, exitosa de los movimientos sociales y también de la participación de los jóvenes en estos movimientos, pero también el caso de Egipto y de Hong Kong, que nos acaban de renovarse el nuevo presidente que viene de la policía, serían los casos a contrario, ¿no? En todos estos casos hubo jóvenes muchachos y muchachas activistas que utilizaron las dos vías, la de la razón, porque muchos de ellos eran estudiantes, intelectuales, o sea, no son activistas, a menudo tienen la doble función de activistas e investigadores, y por otra parte sin descartar la dimensión emocional, como en el seminario de esta mañana lo comentábamos, ¿no? La expresividad tiene también una dimensión interpersonal que refuerza la identidad propia. ¿Cómo valorar esta? ¿Deben valorarse los movimientos sociales solo por su resultado a largo plazo en el acceso al poder o en la represión? ¿O hay otros éxitos o fracasos de los movimientos sociales? Bueno, al hilo de si hay otros éxitos o fracasos, creo que un buen ejemplo es toda la forma de transformación social que, por ejemplo, un autor como Bayat nos explica del mundo árabe, que son las pequeñas cosas las que van a transformar eso, ¿no? Y es la práctica cotidiana, y eso puede ser entendible como un movimiento social, aunque ahí podríamos discutir, porque Bayat le llama no movimientos sociales, y eso es una discusión que la deberíamos dejar para otro momento. Pero yo quería preguntarte también, Geoffrey, que estamos hablando continuamente de este tipo de movimientos en favor en contra del cambio climático, Extinction Rebellion, Fridays for Future, todo este tipo de movimientos que podemos llamar progresistas de alguna manera, pero que al mismo momento se están articulando en un momento donde las derechas, las ultraderechas en Europa son cada vez más importantes y muchas veces están adquiriendo formas de movimiento social, no quiero llamarle tradicional, bueno, de movimiento social o de nuevo movimiento social, si quieres, porque articulan cuestiones identitarias también en torno a ellos, ¿no? Entonces, me parece que estamos en este momento en la cual mucha población juvenil puede sentirse confundida frente a esas prácticas, esas actividades de movimientos que son alejados, pero diametralmente el uno al otro. Me parece que en sus preguntas y comentarios ya vienen todas las respuestas ahí. Creo que la década que de los años 2010, vamos a decir, hasta la pandemia, que da una nueva década, quizás no, definitivamente no en el nuevo siglo, pero nueva década de movimientos sociales. Una pregunta, un balance muy fuerte fue que vimos movimiento de increíble amplitud, impacto, ideas, desde la revolución en Túnez, en Egipto, el 15M, obviamente muy importante en España, Occupy, y tantos más que no ha parado. Se nos olvidó mencionar movimientos en países menos visibles, en Irak, en el Sudán, que siguen ahora en el Sudán, en Hong Kong, en todos los países. No pasa en esa década 1 o 2 meses sin que haya un movimiento masivo en un país. Y sin embargo, se acaba la década con más autoritarismo. En países un poco más democráticos llega Trump al poder, Bolsonaro, sin hablar de Erdogan y todo lo demás ahí. Así, la pregunta que no podemos escapar, de la cual no podemos escapar es, ¿a qué sirven? ¿Qué impacto tienen los movimientos sociales? Creo que tenemos que confrontarnos esa pregunta. Como no sabemos muy bien cómo cambiar el mundo, ni sociólogos, antropólogos, ni los activistas, obviamente ahí es una pregunta. Creo que para mí en el libro ya expliqué un poco que hay dos tipos de respuestas complementarias en eso. Una, es decir, como Carles lo dijo muy bien, no se tiene que evaluar el impacto de los movimientos sociales únicamente al auge de la política institucional. Precisamente porque lo que dicen estos movimientos es que la democracia no está solo allá arriba, en el poder. Con eso, creo que vemos claramente que no es decir que no es importante la política, que para mí es una tercera vía de cambio, ¿no? La vía más política, muy importante, pero no es solo eso. Si tienes elecciones libres, solo bien, y que al mismo tiempo no hay igualdad de género, que es una sociedad que con colonial, más racista, muy desigual, también hay otros problemas que no son solo de la política institucional. Los movimientos sociales cambian la manera de ser de las personas, de los ciudadanos, de vivir juntos, la concepción del mundo. Eso son también impactos culturales en el sentido fuerte de la palabra que transforman el mundo. Como transforman la pandemia, las políticas públicas después de eso. Es una parte de respuesta, es decir, no hay que evaluar. No hay que pensar que los movimientos sociales tienen como único objetivo llegar al poder. No, es por nada, nunca ha sido así. Hay movimientos que fracasaron a nivel político y que fueron muy exitosos
a nivel de la transformación social. En el libro importante allí que fue de la primera primavera indignada, toma el ejemplo de mayo 68 en Francia, que fue un gran fracaso político, la más amplia victoria de la derecha, un mes después, junio 68. Y hoy en día, ¿quién se acuerda de eso? Nadie. Lo que importó fue el movimiento cultural expresivo de mayo, que transformó Francia en una parte de Europa. Segunda parte de la respuesta, es decir, que nosotros analistas y muchos actores también, cuando decimos a qué sirven, qué impacto de los movimientos sociales, a qué sirven los movimientos sociales, pues solo vemos los movimientos que nos gustan. Me parece que somos más de un lado que del otro. Los movimientos progresistas de la emancipación. Y dijimos, ay, no tienen impacto. Pero mi respuesta también es que no tuvieron impactos porque precisamente, como José lo dijo muy bien, del otro lado, los movimientos conservadores, reaccionarios, ultraconservadores, ultraliberales, se organizaron de manera muy buena. Hay movimientos a veces muy pequeños, como los que pasó en Brasil con las personas voluntarias sin mucho dinero. Iniciaron un movimiento poderoso que llevó al golpe de Estado y luego a la victoria de Bolsonaro. Los movimientos religiosos, se nos olvidó poner en el mapa esos movimientos religiosos que tienen impacto inmenso desde Donald Trump y en muchos países. Y ahí tenemos que ver que en muchos casos lo que matizó el impacto de los movimientos más progresistas, democráticos, lo que destruyó a veces estos movimientos, fueron otros movimientos sociales. De repente con la misma herramienta, pero sobre todo con más recursos a menudo, porque ahí vienen también los recursos empresariales, el del dinero, de quién controla los medios, tienen más recursos esos movimientos, y sí, ellos fueron los movimientos más exitosos de esta década. Por lo menos a medio plazo, esperemos que los movimientos sociales también progresistas en todos los países produjeran una nueva generación de ciudadanos. Es muy temprano para ver qué impacto tiene esta nueva generación. Se puede que ahora con la represión no se pueden expresar, pero de repente que dentro de 5 o 10 años vemos esta generación llegando al poder de una manera u otra y cambiar un país. Es posible, no lo sabemos, pero hay que ver los movimientos por lo menos de estos dos lados, de la emancipación, pero también los movimientos reaccionarios. Bien. Carla, bueno, ¿algo? Un poco también comentando lo que decía Carles y Geoffrey, no hay que perder la atención a cómo han crecido los movimientos de extrema derecha, y ahí un mea culpa quienes estudiamos un poco desde la subjetividad, que se nos olvida a veces tomar en consideración en nuestras investigaciones qué es lo que pasa en la red. Y desde los estudios, digamos, de jóvenes, hay una alerta respecto de cómo los jóvenes están entrando en movimientos de extrema derecha a partir del uso de juegos online, uso de Twitter, Facebook, y esa es yo diría, un ala dentro de los estudios de subjetividad política que de a poco se va incorporando, pero tenemos mucho trabajo por delante, digamos. Sí, en efecto, la nueva derecha ha sido muy inteligente en aprender muy rápidamente cómo usar el mundo digital, cosa que el movimiento antiglobalización que Geoffrey estudió en su momento fue pionero. Recuerdo que un amigo común, Jeffrey Jaris, que tristemente desapareció al inicio de la pandemia, en uno de sus primeros estudios de caso, creo que fue una marcha antiglobalización en Praga, comentaba que, claro, en ese momento los movimientos iban muy por delante de la policía no conseguía organizarse porque ellos tenían una habilidad enorme en comunicarse. En ese momento era a través de los teléfonos celulares, todavía no eran smartphones. Pero 20 años después de esas primeras movilizaciones antiglobalización, me pregunto si las grandes corporaciones transnacionales, los estados, han conseguido a través de sistemas de control visual, telefónico y de todo tipo, y también la nueva derecha ha conseguido ir por delante, es decir, se han convertido en vanguardia. ¿Cómo oponerse a eso y cómo conseguir una democratización real y no desigual del futuro, ¿no? Sobre todo en cuanto afecta a los sectores más precarios, como son los jóvenes, los migrantes, las mujeres, lo que tú has comentado? Yo quería retomar un poquito el comentario o la idea de los grupos de derecha con los movimientos sociales, porque a mí me parece que si hacemos un poco de memoria, igual lo que tenemos ahora, este enfrentamiento que tenemos en Ucrania, es el enfrentamiento de un movimiento social que aparece en 2014 en la plaza de Maidán, en Kiev, que lleva a un cambio de régimen político,
frente a un Estado ruso que evita precisamente, que intenta evitar ese cambio democrático que se da ahí, ¿no? Pero arranca en un movimiento social de alguna manera. Es muy complicado, es muy complejo. Ucrania, y en ese movimiento social había también facciones, digamos, de ultraderecha importantes en ese mismo movimiento, ¿no? Pero sí que lo que parece es que al final parece ser una metáfora de este enfrentamiento que estamos viendo ahora, ¿no? De esos movimientos que intentan democratizar el mundo, la sociedad y en general las prácticas cotidianas frente a los autoritarios que intentan evitar de alguna manera que eso siga adelante. A mí me parece, y siguiendo también un poco con el comentario de Carles, solamente es un dato que me parece importante. En 2011, en 2011 cuando se inició la revuelta en Egipto, había en torno a 10, 12 millones de personas en Egipto que utilizaban el móvil. En septiembre eran 30 millones, que también supuso como un marketing publicitario importante para las compañías, ese digamos, fervor por las redes sociales que apareció en ese momento, que fue utilizado, digamos, desde un punto de vista empresarial para facilitar esos móviles a los jóvenes en esos lugares, ¿no? Creo que la relación entre movimientos sociales y tecnología de la comunicación siempre ha sido compleja. Y parece que cada vez los sociólogos, antropólogos, comunicólogos la vuelven a descubrir como si fuera algo totalmente nuevo ahí. Creo que al inicio, Carles lo dijo muy bien, al inicio de cualquier nueva tecnología hay como una ventaja creativa de los movimientos de abajo que pueden hacerlo porque son pequeños, creativos, tienen la movilidad intelectual del uso ahí, todo eso ahí, funciona bien. Pero vemos que después, obviamente, no solo los movimientos reaccionarios lo usan, sobre todo viene masivamente el poder del Estado. Hoy sabemos, por ejemplo, que en muchas marchas del movimiento Alter Globalización, que había siempre policía infiltrado ahí en los movimientos que aprendieron muy bien ese movimiento. Ellos se comunicaron muy bien de un país al otro, a nivel de Interpol y otros niveles allí. Los estados aprendieron mucho más rápido este uso. Vemos hoy en día, ¿quién maneja esta cosa en la red? Son los trolls que están en San Petersburgo, ahí, el Estado ruso que tuvo un tan gran impacto en la elección de Donald Trump, tanto impacto ahí. No solo eso, la represión, cómo se ve el Internet, el impacto de la represión en el Internet de China. Lo tiene impacto aquí también, porque hay empresas que no pueden defender la democracia porque tienen interés en China. En la red es muy, muy complicado y no se trata solo de la política china, se trata de un impacto global de la política china en el Internet hoy en día. Por lo tanto, esta represión es algo importante porque la manera de comunicarse de muchos jóvenes está, por eso, por redes sociales, y una red que muchos piensan lo viven como neutro de persona a persona, y es una trampa, ya no es. También importante de avanzar en la reflexión. Esta idea que el Internet iba a abrir a un mundo democrático, iba a liberalizar el mundo. Ya no mucha gente creía en eso, pero se escribía hace 10 años, aquí en Cataluña, en particular algunos colegas famosos. Y se ve que no es así, porque el Internet es un campo de batalla donde la gente que tiene más recursos también puede manejar más cosas ahí. Por lo tanto, lo que parece importante después de esta década, tanto en el mundo del Internet que el mundo de la vida fuera del Internet, creo que uno es la importancia de combinar online y offline, en línea y fuera de línea. No es que es la dinámica de poder que existe en la vida fuera de línea, también se puede transcribir en parte, no totalmente, pero existen en el mundo online. La otra cosa importante realmente es defender la democracia, porque parece como que al inicio de la década anterior, la democracia básica del espacio público, de las elecciones, parecía como una cosa que nunca se iba a cuestionar y solo íbamos adelante diciendo que no basta con esa democracia. Que es muy cierto, no basta la democracia de baja intensidad. Hoy en día sabemos que también tenemos que defender la democracia de baja intensidad, que eso es fundamental, que también los medios de comunicaciones, el Internet, otra cosa, se regule. Que no hay la desigualdad que hay ahora, se requieren regulaciones ahí también. Como los estados europeos, algunos por lo menos ahí, dijeron que al momento de la pandemia, si había una respuesta democrática que dar a la pandemia, se requiere una actuación también de los estados, de regulaciones. La democracia no es que cada uno pueda hacer lo que quiere. La democracia es actuar con los demás, con respeto, con reglas, y no sabemos
la manipulación no inició con el Internet. Las televisiones, las radios se usó así. La radio es un buen ejemplo porque las radios se usaron muchísimo por movimientos sociales pequeños, medio accesibles. Y luego se volvió una radio comercial y mucho más, con también manipulación de otras cosas. Así que ahí estamos en una etapa ahora con más madurez, tanto del análisis que de los medios sociales. Y se requiere no solo movimientos sociales, se requiere también el Estado o la Unión Europea que ponga reglas para un espacio digital democrático también. Es indispensable. Sí, ¿no? Sumándome obviamente a las palabras de Geoffrey. No puedo dejar de recordar lo que ha pasado con el contexto chileno y que también ocurrió con Bolsonaro y con el Brexit, respecto a cómo se usan las redes sociales para cautivar, digamos, la atención y cómo se transforman los mensajes de acuerdo al perfilamiento de los usuarios de las redes, digamos. Y desde ahí no deja de preocuparme el aumento que ha tenido la extrema derecha en contextos latinoamericanos y sobre todo en Chile, que si bien tenemos un presidente de izquierda, el candidato de extrema derecha tuvo un porcentaje que no es menor y su movimiento ha ido creciendo constantemente y no está compuesto solo de jóvenes, sino que también de personas que durante los primeros 10 años del 2000 eran jóvenes y que se vieron nutridos, digamos, por acceso a una educación más democrática, acceso a otras oportunidades y que eso lo ve ahora como una amenaza el hecho de que otras personas tengan acceso a gratuidad y a extensión de derechos que a ellos tanto les costó poder acceder con esta lógica meritocrática que no la quieren soltar, digamos. Pero eso no solo pasa en América Latina. España, que era un país supuestamente vacunado en contra de esta extrema derecha porque había vivido 40 años en una dictadura de este signo, pues ahora hay un partido que hay una posibilidad real que pueda entrar en el próximo gobierno. Ya está en un gobierno autonómico en Castilla y puede entrar en la coalición, en un nuevo gobierno a nivel estatal, ¿no? Sin cambiar demasiado su discurso, ¿no? Con un discurso sobre todo, por ejemplo, de signo xenófobo, como en nuestras investigaciones sobre jóvenes latinos estamos constatando. Sin embargo, mi última pregunta, Geoffrey, iría más bien a uno de tus últimos artículos que escribiste durante la pandemia. La pandemia es un campo de batalla, siguiendo con la metáfora que acabas de utilizar. ¿En qué medida la pandemia y la salida de la pandemia está, por una parte, bloqueando los movimientos sociales potentes que había en 2019, que eran el ecologista y el feminista sobre todo, y también quizá el de Black Lives Matter, podríamos decir el antirracista o el neocivilista, y en qué medida la pandemia ha evidenciado esas diferencias sociales y geográficas a nivel internacional? Creo que ahí, a mi juicio, la pandemia no llevó tantos nuevos problemas, pero lo que hizo es destapar muchos problemas que existían antes y sobre todo magnificar o hacer más fuertes problemas que existían antes, de la desigualdad, del acceso a la información, de problemas políticos, problemas de la importancia de la extrema derecha. Y ahí, para los medios sociales, sí fueron muy activos los medios sociales durante la pandemia y creo que hay una evolución que se dio también durante la pandemia. Dio 4 evoluciones. Uno, la digitalización. Pero ahí es, como lo decía antes, una digitalización, pero al mismo tiempo que se conecta con una reterritorialización, que es el segundo punto ahí, porque con la pandemia lo que se vio mucho en los movimientos sociales es el reforzamiento de una solidaridad. Porque la gente ahí, muchas mujeres, pero no solo, en los barrios más afectados ahí, se fueron a hacer ollas compartidas en Chile, las cocinas, cafeterías ahí en las favelas de Brasil, la solidaridad, la ayuda mutua en Europa, en las partes ahí. Así decir que en digital no basta. Para eso tienes que volver a conectarte en tu barrio, con tus vecinos ahí. Y se ve interesante que lo digital actuó también permitió favorecer muchos grupos muy locales. Así que esta idea que vamos a cambiar el mundo solo en el discurso, fuera en el internet, ahí en la red arriba de nosotros, no. Era una mezcla entre la vida cotidiana y también la red en eso. Así, digital, sin duda, la reterritorialización, parece importante. Tercer aspecto es también una represión y control de movimientos sociales, que fue mucho más fuerte que existía antes
pero con la pandemia se tomó la pandemia como excusa. Uno, porque todos los países democráticos miraban solo la pandemia y dejaron hacer los golpes de Estado, como hay todavía hoy en África, como en Myanmar, como en Hong Kong, como en muchas partes, porque estamos todos enfocados en la pandemia, ningún otro tema. Y dos, porque la pandemia, pues muchos ciudadanos están de acuerdo, te deja un poco más de su autonomía, de su libertad del Estado, que es totalmente no posible en democracia, pero luego recuperarlo. Mientras allí muchos estados se aprovecharon de eso para canalizar a los ciudadanos, controlar mucho más. En el caso de China es extremo quizás, pero hay muchos otros países en este caso. Así que represión, pero también, y conectado quizás con el segundo punto ahí, la importancia, el segundo que era la solidaridad interna y todos los puntos. Los movimientos sociales no son solo de grandes discursos, son prácticas cotidianas y de solidaridad. Es muy importante. No lo vemos nosotros porque nos interesa a veces los cambios grandes que se ven de un día al otro, pero no funciona así. El cambio social funciona abajo también y la solidaridad, si ayuda a una persona, es algo importante. No es solo hacer la revolución. Pero el cuarto punto creo que se ve muy fortalecido, que ya venía desde antes, es la feminización de los movimientos sociales. Las mujeres están tomando un rol no solo en movimientos feministas, en todos los movimientos. Frente a la pandemia, de la economía solidaria, de la economía en sí, de todos los movimientos ahí se ve cómo las mujeres están tomando el primer rol ahí, mujeres como Marielle Franco, que fue asesinada antes de la pandemia, pero muchas otras ahí. Y eso me parece una transformación que se va a seguir, creo, después de la pandemia. Y por demás, pues la salida de la pandemia no está escrita antes. No es cierto que de una crisis viene un impacto social o político enseguida, no. El impacto de cualquier crisis depende de los movimientos sociales y cómo los movimientos logran interpretar esta crisis como la pandemia, que puede ser reaccionaria, conservadora o progresista, cómo implementarla en la política. Eso es el desafío que tiene el movimiento social hoy en día. Muchas gracias, Geoffrey, por estas reflexiones finales sobre el futuro de los movimientos sociales post-pandemia. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias, Carles. Y hasta la próxima. Gracias.